Continuamos conversando sobre este tema de las relaciones comerciales China, Estados Unidos, las cadenas globales de valor y ciertamente es bueno terminar haciendo el análisis de, sentados aquí en República Dominicana, ¿qué nosotros podríamos estar esperando? Hay dos tipos de expectativas desde mi perspectiva. Hay que primero tener una expectativa de hacia dónde nosotros creemos que este conflicto va a llegar, hacia dónde nosotros creemos que esto finalmente, de qué forma se va a solucionar, no importa el tipo de solución. Y dado ese tipo de solución, entonces, ¿cuáles son las implicaciones que podrían tener sobre República Dominicana? Existen varias teorías, hay los economistas, digamos, más de corto plazo, dicen, mira, esto que ha sucedido ha traído una reacción negativa en las bolsas y se vieron caídas en las bolsas de valores y unos que dicen, bueno, pero quizá esa caída vino porque la percepción de que la imposición de estos aranceles va a aumentar los niveles de precios y Estados Unidos tiene una inflación de un 2%, la Fed va a tener quizás que acelerar su proceso de incremento de tasa y eso eventualmente obviamente afecta los precios de las acciones, los precios de los mercados y eso eventualmente se puede venir a otros países a través de los incrementos de las tasas de interés y digamos, todas las relaciones que nosotros como buenos economistas podríamos hacer. Pero a mí me gustaría un poco ver, mira, poniéndolo sobre la mesa, si uno, digamos, lo piensa, y con esta movida de China, de ya rápidamente moverse hacia la Organización Mundial del Comercio, parecería que va a comenzar un proceso de negociación en el cual quizás las cosas no se queden en el status quo actual. Obviamente, Estados Unidos va a tener sus ganancias en ese proceso. Y probablemente China va a continuar avanzando en su proceso, aunque sea a un menor ritmo. Aunque sea un menor ritmo, que el anterior. Claramente, pero digamos que Estados Unidos va a tener sus ganancias, con eso el presidente, yo creo que políticamente es una movida fantástica para el presidente. Así gane 5, así gane 2, es una medida fantástica para el presidente Trump. Y si gana 2, solo 2, y va a decir que ganó 10. No, es perfecto y nadie le va a poder demostrar lo contrario. Sí. Y yo creo, digamos, que ese escenario se va a dar ahí y que ahí obviamente se va a configurar algún tipo de cambio en precios relativos que eventualmente, como bien tú decías, podría tener un impacto en la República Dominicana. Ahora, ese quiebre que tú ponías sobre la mesa y ese proceso de negociación al que vamos a llegar, ¿podría traer algún tipo de quiebre en los que son estas cadenas globales de valor? Porque tenemos que estar claros que nosotros somos un ejemplo fiel de las cadenas globales de valor. Es que yo creo que claro que sí. Somos un ejemplo jugamos fiel. Un eslabón en varias cadenas globales importantes. Yo pienso que no va a llegar. Yo pienso que no está en juego a nivel global el sistema de producción de mercancías a través de estas redes. Yo insisto, creo que los damnificados de los mercados no tienen suficiente poder porque son relativamente acotados. Cuando tú tomas la economía americana en su conjunto, se ha beneficiado tremendamente. Pero hay segmentos de la población que han salido perjudicados, pero yo no creo que lleguen a un nivel tal como para crearte una masa política tan grande que le dé suficiente apoyo a la vuelta al siglo XX. El proyecto de vuelta al siglo, como yo calificar el proyecto de vuelta al siglo XX de Donald Trump, que como ya hemos platicado probablemente sea pura fanfarria y que realmente lo que él procura es algún tipo de punto intermedio, alguna ganancia política. Una pregunta, Pavel, ¿está actuando el presidente Trump solo en favor de Estados Unidos o puede ser un mensajero de otras naciones también? No veo esa dimensión. Sería bueno, si tú tienes alguna idea, él es un mensajero evidente desde la campaña del capital de Estados Unidos, de un segmento del capital norteamericano, de la industria manufacturera. Y eso es fundamental para nosotros entender los pasos que está dando el presidente Trump. Y eso nos lleva a entender, uno cuando estaba en economía, uno le ponían a hacer un análisis y uno dimensionaba lo que analizaba, o sea, qué tan importante, nos hablaban del peso, de la ponderación, del impacto. Y voy a la pregunta de qué implicaciones para República Dominicana, para el mundo. Lo que hay ahora mismo, en términos económicos, en términos monetarios, es un pellizquito que se están dando Estados Unidos y China, en términos del comercio total que tienen. Estamos hablando de más de 630 miles de millones de dólares entre exportación e importación que tienen Estados Unidos y China. Es un pellizquito.
a esas medidas. O sea, hablando en buen dominicano, tú me dijiste que para que la gente aprendiera, ahora tengo que hablar en dominicano. Ocupa más espacio en los periódicos, mucho más espacio de la importancia concreta que tiene. Entonces, por eso tu pregunta es tan importante de hacia dónde vamos, de cómo vemos las cosas. Yo lo que preveo es que esto es un inicio, que ya tiene un tiempo iniciando, evidentemente, pero son pequeños pasos que se van dando, medidas que se van tomando de cara a ir, digamos, alineando una relación que van a tener Estados Unidos y China en los próximos 4 o 5 años, no lo sé, el tiempo que dure Trump, y quizás pueda durar un poquito más, de acuerdo al recuerdo que puedan tener los próximos presidentes que se tengan en los países. Pero esto, a mi entender, ahora mismo no es un tema económicamente comercial de preocupación. Los mercados financieros son bastante volátiles, y eso es algo conocido. Muchas veces esa volatilidad es específicamente buscando también retornos en los mismos mercados, aumentar los valores en las bolsas. Pero yo lo que sí creo es que esto está teniendo ya un impacto en la forma de pensar a nivel de las políticas públicas, de la política industrial de los países, que es un poco lo que decía Pavel, ese espacio que los países están viendo de poder proteger, de poder decir yo quiero desarrollar esto, yo tengo ventajas aquí, aunque no tenga ventajas entiendo que esto me conviene, lo cual a mi entender es válido porque los mismos Estados Unidos lo han hecho los chinos, lo han hecho todos los países que están pregonando por el libre comercio. Y el impacto, que eso también van a venir mucho los especialistas en estos temas de comercio mundial y OMC, ¿qué implicación va a tener en el marco de la multilateralidad? Que eso para mí es realmente una de las grandes preguntas. ¿Qué vamos a tener en los próximos meses? Ya China somete, para decirlo de alguna forma. ¿Qué va a pasar posteriormente en este proceso, esos 60 días? ¿Qué otra medida va a tomar Estados Unidos? ¿Qué otra medida va a tomar China? Y ahí, como siempre, cuando hablamos de dos polos, ¿quién está con quién? Porque eso es lo otro, o sea, quién apoya a quién y quién está de acuerdo con quién, que eso siempre va de una vez al marco político, que es en el estadio en el que está ahora mismo. Y no puede ser también todo este tema, aparte de, tú decías muy claramente, y China tiene una estrategia, y ha ido implementando esa estrategia paso a paso, y tú decías, mira, esta es la estrategia de cómo va a suplir los alimentos en los próximos 10 años, una economía que viene de la planificación absoluta y sigue con un proceso de planificación muy fuerte. Cuando tú entras, este proceso, como tú dices, parece pequeñito, pero lo saca de su entorno. Yo creo que también separa un poco a China, o sea, a las autoridades chinas de ese proceso tan marcado que llevan, y de repente lo detiene a mirar a un lado, y detiene un poco ese proceso de seguir planificando hacia donde voy. Yo gano espacio para planificarme yo que no lo tengo. Te voy a decir nada más un dato. La característica de la cultura de negocios del asiático en general, que incluye al chino, es que son duros negociadores. El tiempo a ellos ni les va ni les viene. O sea, a un chino 1 año, 2 años, 3 años, de cara al proyecto que tienen, que sabemos todo que es de largo plazo y cuidado si de muy largo plazo. O sea, los chinos están y lo expresan. Cuando tú hablas con autoridades chinas, de altos funcionarios, ellos están claros en el rol y en el proyecto en el que están, que es su ruta de la seda. Que eso implica la influencia a nivel global. Y eso Estados Unidos tiene que buscar los mecanismos de, si no detener, de alguna forma poder paliar algunas acciones. Y están empezando a poner algunos elementos. La pregunta es si lo que está haciendo Estados Unidos es lo más efectivo para parar eso, ¿no? O para condicionar ese proceso. La estrategia de Obama era diferente. La estrategia de Obama es: yo voy a ir hacia Asia. Yo no es que yo no es que te voy a poner barreras, es que yo voy a ir y voy a meterme en tu territorio y voy a tener un acuerdo de libre comercio y de inversiones y de todo con los vecinos tuyos, y no te voy a dejar Asia, ni siquiera Asia te la voy a dejar a ti. Mientras que la estrategia de Trump es te impongo barreras para que te duela y nos sentemos a negociar. Yo no sé cuál sería exactamente la más adecuada. Ahora volvamos. Te puedo decir, si en el 2001 China entra a la OMC y consideramos que ese es su momento de apertura, los chinos tienen 17 años en libre comercio. O sea, la experiencia que tienen es mínima. Entonces, por ahí ellos no van o sea, no es su fuerte, vamos a decirlo de esa forma. Es la negociación Estado-Estado, probablemente. ¿Ya?
Ya. Ahora, la pregunta, volviendo al tema de República Dominicana, ¿cuáles podrían ser los impactos? Yo diría que serían bastante pequeños, pero tendría que ser una guerra comercial de gran magnitud para que los impactos sean grandes sobre las economías de América Latina y de Centroamérica y el Caribe en particular. Pero, si eso se da, digamos cualquier guerra significativa que se dé, mediana o grande, tendría impacto en dos niveles. Uno, digamos, positivo y otro, digamos, negativo. El impacto positivo, directo, sería en precios. Ese sería impacto negativo, en precios. Es decir, las mercancías a nivel global subirían, las manufacturas subirían de precio, simple y sencillamente. Y eso, la República Dominicana importa productos de China, importa productos de Estados Unidos y en ambos casos habrían precios más elevados. El efecto positivo sería que pudiéramos recibir flujos de inversión, desvíos de inversión, de manufacturas que antes se producían en China y que pudieran producirse en países como la República Dominicana. La República Dominicana como un destino de inversión distinto y un destino, digamos, o sea, las cadenas globales de valor, parte de ellas, algunas de ellas se mudarían hacia otros países que no son China, como México, República Dominicana y Centroamérica. Luego habría que desglosar específicamente. Ahí podrían haber, digamos, otros efectos que no estamos viendo en este momento. Está el tema del comercio agrícola, qué pasaría con los precios de los commodities, si los precios pudieran bajar, porque al cerrarse importantes mercados, bien pudieran estos commodities llegar a otros mercados a precios menores, porque serían mercados más restringidos. Habría que ver qué pasa con la moneda. Tú ya planteaste el tema de las tasas de interés, si hay una respuesta de política monetaria frente a todo esto. Pero yo diría que esos son los dos grandes temas. Precios más elevados de manufactura por un lado y por otro lado más atractivo de inversión. Por lo que vemos, países. ¿tú esperas algún impacto en productos o temas particulares, digamos, la industria de vehículos? Cuando hablamos de esto, por cómo se ha configurado. Quizás en partes de vehículos. Podría ser que resulte eventualmente más atractivo para una corporación estadounidense, en vez de comprar partes en China, digamos, por ejemplo, o enviar partes a China, pues enviarlas a otro sitio para que sean reprocesadas, como República Dominicana, pero principalmente los países que ya tienen infraestructura en la industria automotriz. Pero también artefactos eléctricos. La República Dominicana forma parte de las cadenas globales de valor de artefactos eléctricos y de dispositivos médicos. ¿Acaso alguno de esos dispositivos pudieran continuar siendo procesados en vez de en China, en la República Dominicana? Esa es una pregunta. Y también hay otro elemento importante, hablamos de los productos de China o de Estados Unidos, pero están los productos que compiten con los productos chinos o con los productos norteamericanos. Inmediatamente tiene dificultad el producto chino para entrar a Estados Unidos, todo el otro que compite desde otro mercado tiene las puertas abiertas porque le están sacando un competidor importantísimo. ¿Qué es China? Entonces hay que ver un poco el efecto de compensación que se pueda dar. Eso evidentemente no es automático porque tú tienes unos gustos, unas preferencias por un producto que no va a ser sustituido por un producto chino en Estados Unidos por un producto alemán o francés de la noche a la mañana. Pero el caso de confecciones textiles sería ese, por ejemplo. Claro. Perdimos mercado frente a China en confecciones textiles. Bueno, es posible que la reganemos si se imponen barreras al comercio de textiles entre estos dos países. No, ojalá. Interesantísimo sí, interesantísimo ese análisis en producto. Lamentablemente nosotros tenemos que terminar ahora, pero yo creo que queda un gran mensaje, y ese mensaje que como economía también nosotros tenemos que prepararnos para ver cuando se arman estos juegos, cómo es que nosotros le podemos sacar ventaja o cómo nosotros podemos salir perjudicados. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nos vemos la semana próxima en un nuevo triálogo.